La ética dialógica, vimos, tenía un fundamento básico que era el consenso, el acuerdo. Ese debe ser el objetivo de cualquier acción comunicativa. Este fundamento, llevado a sus máximas consecuencias, se convierte también en, digamos, la garantía para que sea posible la convivencia, una convivencia pacífica, y para que sea posible la integración de todas las pluralidades que componen la sociedad, la pluralidad de ideas, de formas de concebir el mundo, la vida, etcétera, etcétera. Por eso Habermas cree que queda determinado espacio abierto para poder reflexionar acerca de cuál es ese ámbito público de la deliberación racional. Ya vimos que él le daba mucha importancia al hecho de la participación ciudadana en la vida pública. Este es el objetivo de su política, y donde mejor lo vemos es en esa obra titulada La inclusión del otro. La deliberación hace referencia a cierta actitud propicia a la cooperación social, a saber, a esa disposición abierta a ser persuadido mediante razones relativas a las demandas de los otros, tanto como a las propias. El medio deliberativo es un medio bien intencionado para el intercambio de puntos de vista, incluyendo los dictámenes de los participantes acerca de su manera de comprender sus respectivos intereses vitales, en el que un voto, sea cual sea, representa un conjunto de juicios. Pues bien, este ámbito de la deliberación racional es, a su vez, el fundamento de la democracia deliberativa. Este es el concepto que tenemos que tener en mente cuando hablamos de la política de Habermas. Democracia deliberativa. Me imagino que es bastante ilustrativo, que ya os vienen ideas a la cabeza. Habermas lo que sostiene es que a través de ella, a través de esta deliberación democrática, es como los miembros de una sociedad pueden participar activamente en la acción comunicativa, que es de lo que se trata, con el objetivo de poder lograr esa autoorganización de la sociedad, que es el objetivo de la vida democrática. Estamos pensando en los partidos políticos, estamos pensando en las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, en plataformas de todo tipo, sindicatos, etcétera, etcétera. La esencia de la política para Habermas tiene que ser la comunicación entre los ciudadanos. No hay otra manera de hacer política en nuestros tiempos si no es mediante la comunicación, dispuestos a poder alcanzar esos acuerdos y consensos a través del diálogo comunicativo. Su principal preocupación entonces será la de establecer cuáles son los mecanismos que tiene que tener esa democracia para que se garantice esto. Y está convencido de que además esto debe basarse en una idea que está muy clara, y es la idea de solidaridad. La participación en la vida pública, la participación de la ciudadanía, eso que los griegos llamaban isegoría, que era el derecho a tomar la palabra en público. Esta idea de isegoría es clave si queremos entender de qué manera podemos garantizar un espacio común para esa comunicación. Si no se produjese esto, si no tuviéramos la libertad de poder decir lo que pensamos abiertamente ante el resto de nuestros congéneres, si no se produjera esto, es entonces cuando surgen los totalitarismos sociales, es decir, los populismos primero, que después se convierten en totalitarismos. Que lo que hacen es sacar provecho de la situación en la que la ciudadanía muestra cierta indiferencia. Es decir, que de esa postura que dicen, no, es que a mí la política es una cosa que no me interesa. Además, yo no sé nada de política. Esta actitud es muy peligrosa, según Habermas, porque toda esta gente que piensa que no va con él esta cosa, esta indiferencia que se genera en determinados sectores de la sociedad, es la que va a recoger el totalitarismo, los va a manipular y los va a utilizar para sacar provecho de esa situación e imponer, a su vez, un modelo de dominación para toda la sociedad. Que la sociedad no participe activamente en la vida política implica necesariamente la anulación del pensamiento crítico. Esto es así de sencillo. Si no quiero hacerme consciente de mi situación respecto a la vida social, a la vida política, anulo mi faceta crítica. No soy un ser humano si no critico cuál es la situación en la que me desenvuelvo como ser humano dentro de esa sociedad.
Por eso Habermas considera que es importante que distingamos dos niveles dentro de la sociedad actual. Y es aquí donde introduce ese famoso concepto suyo del mundo de la vida, que es el que se opone al otro concepto que es el sistema. ¿Qué es el mundo de la vida? Para Habermas, el contexto de la acción comunicativa, que no tiene otro objetivo, otra finalidad que no sea alcanzar consensos, llegar a acuerdos mediante la comunicación, mediante el diálogo. Este mundo de la vida lo componen entonces el lenguaje y la cultura. Y es en él en el que se dan las diversas interpretaciones comunes acerca de, en primer lugar, según él, el mundo objetivo, es decir, la totalidad de las entidades sobre las que son posibles los enunciados verdaderos, dice, del mundo social, es decir, el mundo de las relaciones interpersonales, y en tercer lugar, del mundo subjetivo. Estos son los tres ámbitos del mundo de la vida: el mundo objetivo, el mundo social y el mundo subjetivo. El mundo subjetivo es la totalidad de las propias vivencias a las que cada cual accede desde su punto de vista, y estas vivencias son las que el hablante puede manifestar ante una audiencia, ante una sociedad. Escribe en Teoría de la Acción Comunicativa: al mundo de la vida le es constitutivo el acuerdo como tal, mientras que los conceptos formales de mundo establecen un sistema de referencia para aquello sobre lo que el acuerdo es posible. Hablante y oyente se entienden desde y a partir de el mundo de la vida, que les es común, sobre algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo. El mundo de la vida se opone al sistema. ¿Qué es el sistema? El sistema es el ámbito de las estructuras que son creadas y organizadas por la razón instrumental. Y ya sabemos, ya hemos visto qué es esa razón instrumental. Es lo que Adorno y Horkheimer habían llamado el imperio de la técnica, que responde a cuestiones de tipo económico y de tipo administrativo, pero no a cuestiones que tengan que ver con las condiciones del ser humano y su vida en sociedad, o por lo menos tiende a dirigir la política desde un punto de vista meramente económico, invadiendo el mundo de la vida y dificultando el interés emancipatorio. Esta es la idea del Estado que tiene Habermas, en el que encontramos mucho también del pensamiento de Marcuse. Su tesis, la tesis de Habermas, es que aunque estos dos ámbitos han estado normalmente a lo largo de la historia unidos de cierta manera, en la sociedad capitalista el sistema ha ido separándolos cada vez más, es decir, separando el mundo de la vida del Estado, de forma que las relaciones de tipo social han quedado sometidas a los dictados de la razón instrumental. Ya sabemos, aquellos que están orientados a la eficacia, al beneficio, a la utilidad, etc. En su obra, La inclusión del otro, de 1999, trata varios temas. Entre otros temas, trata, por ejemplo, el de la autoridad del deber, el de la situación de los estados nacionales europeos, la integración y los derechos humanos, pero también se pregunta por el significado de la política deliberativa en aquellos estados liberales y republicanos. Él está pensando sobre todo en la sociedad norteamericana, aunque yo creo que esto es algo que se puede extrapolar perfectamente. Las diferencias entre las posturas liberales y republicanas son diferencias que estriban en el papel que cada uno otorga al proceso democrático, a la participación sobre todo de la ciudadanía en la política. Es decir, algunos defienden las elecciones generales en su mayoría y las resoluciones parlamentarias. Es decir, estos dos bandos al final reducen esos procesos democráticos a, uno, proceso de elecciones, ir y votar en una urna, y dos, un parlamento que de vez en cuando emite, que legisla mediante resoluciones parlamentarias. Por eso él piensa que hay que distinguir al menos tres modalidades de la democracia, o tres modelos de democracia diferentes. Uno sería el del Estado liberal, el que defiende el Estado liberal; el otro sería el de los estados republicanos; y el tercero, como siempre, ya acostumbramos a ver que la tercera parte siempre de una cuestión es su propuesta, su teoría discursiva,
que es su propuesta a, digamos, el ámbito de lo político. Hace un breve resumen en la obra, él nos cuenta un poco cómo es la situación de estos estados liberales, cómo es la situación de los estados republicanos, o de las posturas más que los estados, porque en Estados Unidos efectivamente se ven diferentes posturas en diferentes lugares del Estado en general, de la Unión. Los estados liberales son aquellos que programan su política en función de un determinado interés para la sociedad o un conjunto de personas que se consideran representativas de esa sociedad. La política entonces lo que tiene es una función para impulsar de alguna manera los intereses de determinados grupos sociales privados frente al aparato administrativo colectivo, y lo que hace el Estado liberal es orientarse en la lucha por alcanzar posiciones privilegiadas, esto es, pone en marcha aquella parte de la racionalidad teleológica que vimos que era la acción estratégica. Digamos que los estados liberales se fundan en esta modalidad de racionalidad aplicada a la política, la acción estratégica, sobre todo en lo que tiene que ver con el poder económico y administrativo. Es decir, en estos países liberales, la política y el mercado son la misma cosa, es decir, funcionan bajo los mismos supuestos. Lo mismo da gestionar una gran compañía, una multinacional enorme, que un país enorme, porque los procesos para estos estados liberales son similares. Prueba de ello es que un país, igual que una empresa o un grupo de empresas, puede emitir una deuda también. Esto lo que hace es definir la política con las reglas del mercado, es decir, unificar política y mercado. Y esto es algo que es propio de los estados liberales, pero que no es propio de los estados republicanos. Los estados republicanos se orientan de otra manera, se orientan en función de una recíproca dependencia entre miembros de comunidades que debe estar basada en cierta idea de solidaridad. Es decir, se basan de alguna manera en el bien común. La política lo que tiene como objetivo es la integración social del conjunto de los individuos, es decir, no marginar a nadie, o por lo menos intentar no marginar ningún sector de la sociedad. Estos individuos en los estados republicanos son considerados libres e iguales, cosa que no sucede en los estados liberales, según Habermas. Presuponen estos estados republicanos una base social autónoma, independiente de la administración pública y, por supuesto, independiente de la economía privada. Y debe evitar un tipo de comunicación política que quede supeditada a los intereses del Estado y del mercado. La política tiene como objetivo entonces la integración social de los individuos, del conjunto de los individuos, que deben ser entendidos como individuos libres e iguales. Además, este Estado republicano lo que hace es presuponer una base social autónoma, independiente de la administración pública y de la economía privada, que debe evitar que la comunicación política quede de alguna manera supeditada a los intereses o del Estado o del mercado, y tiene que dirigirse hacia un entendimiento mutuo mediante el diálogo. Con esto lo que parecería es que esta es la opción de Habermas, al menos tiene un concepto bastante positivo de estos estados republicanos, pero no, él piensa que también tiene su lado negativo, y este lado negativo consiste en el estrechamiento ético al que son sometidos sus discursos. Así lo expresa en La inclusión del otro. Para los republicanos, los derechos no son, en último término, sino las determinaciones de la voluntad política predominante, mientras que para los liberales, algunos derechos están basados siempre en un derecho superior, racional, de carácter suprapolítico, o en un derecho superior revelado. Su opción, ya lo hemos dicho antes, es la teoría discursiva. Esta es su propuesta ante los tres modelos de democracia. En su propuesta, Habermas lo que hace es asumir elementos de una y de otra, de ambos modelos, del liberal y del republicano, y lo que quiere hacer es integrarlos en un concepto para construir un procedimiento ideal de deliberación para la toma de decisiones.
¿Cuáles son estos presupuestos que él exige? En primer lugar, esta teoría discursiva suya lo que hace es buscar la obtención de resultados racionales o equitativos basando los discursos en referencias a la justicia y a los derechos humanos. En segundo lugar, lo que él defiende es la autoorganización política y administrativa de la sociedad. Es decir, los derechos no pueden verse resumidos a votar cada cierto tiempo a un partido político, ya lo habíamos dicho. En tercer lugar, defiende el derecho a la formación o información de los ciudadanos. Y en cuarto lugar, dice, esta teoría discursiva debe ser capaz de armonizar el derecho y la democracia, en una relación en la que ambas se complementen, es decir, que haya más bien una complementariedad más que una subordinación de una a la otra. Así escribe en La inclusión del otro. El tercer modelo de democracia que yo quisiera proponer se apoya precisamente en las condiciones comunicativas bajo las cuales el proceso político tiene para sí la presunción de producir resultados racionales porque se lleva a cabo en toda su extensión de un modo deliberativo.